Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te sentiste estancado en algún área de tu vida? ¿Te ha frenado el miedo a lo desconocido? ¿Te pasa seguido de dudar sobre lo que es realmente posible hacer o lograr en tu caso? Si es así, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar un hábito único que promete transformar esos bloqueos y miedos en caminos hacia el éxito, tanto a nivel personal como en tu negocio. Este hábito que vamos a revelar en el episodio de hoy te permitirá desbloquear áreas de tu vida en las que quizás te has sentido atrapado por mucho tiempo. También superar miedos sobre lo que es posible realizar y construir niveles de confianza que te habilitarán para emprender proyectos más grandes y complejos. Al aplicar lo que vamos a compartir, podrás ver cambios significativos no solo en cómo abordas los desafíos, sino también en cómo ves el mundo y en cómo el mundo te ve a vos. Te prometo que la curiosidad será tu nueva compañera de viaje y juntos vamos a descubrir cómo este hábito puede abrirte las puertas a cosas que nunca imaginaste. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 474 y en el cual me va a estar acompañando Mati. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Sé que te tengo en una situación de misterio para las personas que están escuchando y pensando cuál es el hábito que van a hablar los chicos hoy. Santi no sabe tampoco. Yo tengo lo traje, lo tengo guardado, lo tengo preparado para que lo veamos, así que estoy ansioso, Santi, por compartir esto con vos. Bueno, antes de empezar, quiero decirles a todos que si este podcast les sirvió, pueden sumarse a las más de 2.000 personas que dijeron que el show de Super Hábitos es un podcast de 5 estrellas en Spotify. Pueden ir a su aplicación de Spotify, tanto en su iPhone o Android. Buscan el show de Super Hábitos. Abajo del nombre le van a salir de la carátula. Les va a salir unas estrellitas, hacen clic ahí y eligen 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas. Y nos pueden decir entonces o manifestar de que el podcast les gusta, de que lo que estamos haciendo está bien. Hablando de eso, Mati, de cosas que están bien, vamos a meternos entonces en este hábito único y misterioso que tenemos para discutir hoy. Bien, Santi. La cosa es así, o esto empezó de la siguiente forma. Estaba un poco reflexionando, haciendo un poco de revisión del último trimestre, un poco del último año, y empecé a detectar un patrón. ¿Sí? Empecé a verlo también cuando estábamos armando las charlas para la conferencia presencial que hicimos hace poco. Al volver, le di un par de vueltas más y pensé, creo que estoy ante, no el nacimiento, porque ya existía, pero ante la detección de un hábito que vengo practicando hace tiempo, pero que no me había dado cuenta. Voy a ponerle un mal nombre para empezar y voy a tratar, Santi, de que juntos lleguemos a un buen nombre al final de este episodio. El nombre para este hábito, el que tengo hasta ahora, es aprendizaje terapéutico. Escucha, yo sé que estoy haciendo lío. ¿A qué me refiero con aprendizaje terapéutico o de qué lo diferencio? Normalmente en el podcast, cuando nos sentamos a hablar sobre aprendizaje, hablamos de algo que yo llamaría un aprendizaje estratégico, ¿no? Estamos hablando de quiero aprender herramientas que me permitan resolver un problema puntual que tengo. Quiero obtener, no sé, información sobre cómo vender mejor, sobre cómo organizarme mejor, sobre cómo manejar mejor mis vínculos, ¿no? Entonces tengo un objetivo, me meto en el proceso de aprendizaje con la búsqueda de construir un sistema, una nueva manera de hacer las cosas que resuelva esa área o me traiga más resultados dentro de esa parte de mi vida. Bien, los episodios relacionados con este tipo de aprendizaje, si quieren, les dejamos enlazados en superhábitos.com/474. Si eso es lo que están pensando, les dejamos enlaces. Pero sobre eso hay un montón de episodios. Tipo de aprendizaje número 1. Tipo de aprendizaje número 2, que ha surgido un poco en esos episodios de manera lateral, es el aprendizaje como hobby. Tengo un tema que me gusta, que me interesa, y simplemente como me gusta y me interesa, quiero dedicarle tiempo cada semana a aprender más sobre ese tema, ¿no? Entonces ahí tenemos aprendizaje estratégico, aprendizaje como hobby. ¿Cuál sería el aprendizaje terapéutico? El aprendizaje terapéutico sería un hábito que se dispara cuando nos encontramos frente a un tema respecto del cual decimos una frase como: es que estas cosas no me salen,
es que en esto no soy bueno, esto no, yo no soy para estas cosas. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí un poco la idea? O sea, sería que se dispara, voy a enfocarme en el disparador. Dale. O sea, entiendo que es un hábito en el cual aprendes cosas. Entiendo que tiene que ver con remediar una percepción de quién sos vos o qué es posible que hagas. Ahí está, perfecto. Y iría un pasito más allá en términos del disparador y te diría, esto es difícil de aceptar quizás, pero muy liberador cuando empezamos a verlo, que hay algunos temas que nos dan miedo, ¿no? Miedo a hacer el ridículo, miedo a vernos mal, miedo por alguna razón, ¿no? Entonces de repente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal mío como para traerlo. Toda la vida, desde que tengo memoria, específicamente creo que debe ser desde los 9, 10 años, yo repetí siempre la frase de yo no sirvo para instrumentos musicales. Para la música en general. Sí, y es una historia familiar además. Todos, claro. Yo creo que en la familia Wada nomás le puso onda a aprender la guitarra. Tampoco tuvo muchísimo éxito en su momento. Ahora sé que está de vuelta con ese tema, pero durante muchísimos años no hay nadie en nuestra familia. Bueno, Lagos. Bueno, pero no tenemos... O sea, hay una de 40 personas que sabe tocar instrumentos. Claro, exacto. Nunca en nuestra familia va a pasar de que haya un domingo y alguien diga, ¿quieren que cantemos unas canciones? Y saque una guitarra. Eso no pasaría jamás. Entonces, ahí tengo un ejemplo muy claro de un tema que cuando aparece me genera una reacción muy visceral. Y lo voy a comparar, Santi, y por eso empecé a detectar este patrón, con, por ejemplo, si yo te digo, historia nacional de la Guyana francesa. Si yo te menciono ese tema, no sabes nada, probablemente, pero tampoco te genera nada. No, ¿sí? Claro, no me importa. Claro, yo qué pensaría respecto a ese tema es, no me interesa, si me interesa, lo aprendo. Y ya está. Si no siento, en mi caso personal, que me gusta leer sobre historia, que me ha ido bien las veces que tuve que rendir un examen sobre historia, nunca sentí una adversidad en ese tema, entonces por más que no sepa nada, no me da miedo. El tema no me da miedo. Si vos me decís, ¿querés aprender sobre esto? Te digo, no, pero no me genera nada más. Si vos me decís, ¿querés aprender a tocar una canción? Me genera un no, pero de fondo hay un miedo que aparece, una angustia que aparece de... O sea, hay un deseo de... O sea, sí te gustaría aprender una canción, solo que en tu mente simplemente no es posible. Claro, y yo creo que me pesa más el hecho de que no sea posible que el hecho de que no lo quiero aprender. Como que sobre mi definición personal de quién soy o de cómo hago las cosas, me resulta fácil, por lo menos, aceptar el hecho de decir, bueno, es que esto elijo no hacerlo, pero me pesa un poco sentir es que esto no puedo hacerlo. No puedo. Y por eso hablaba de aprendizaje terapéutico, porque hay una parte de esos temas o esos problemas que cuando surgen, lo que noto es que te afectan un poquito, lo voy a decir, en la autoestima, ¿no? Te afectan un poquito en cómo te sentís con vos mismo. Porque elegir, o sea, lo digo parecido a, no sé, no sé si voy a meterme en problemas con esta analogía, pero si estás en pareja con una persona que elegiste, ¿no? Y vos decís, la verdad que conocí en mi caso, ¿no? La conocí a Lu, me enamoré, me parece tipo la mejor persona del mundo, estoy casado con esta persona, no salgo con nadie más, no estoy con ninguna otra persona en el mundo, pero no me molesta, porque estoy con la persona que elegí, elijo esto, y si hubiese elegido otra cosa, haría otra cosa. No tengo una sensación de esto es lo que tengo y bueno, tengo que vivir con esto porque hay una imposibilidad para mí de conseguir otras cosas, sino que es elegido. Y lo mismo me pasa con las habilidades. Puedo, no sé si es una buena analogía, por eso decía, puedo estar tranquilo con no desarrollar un montón de habilidades, pero sí me pesa un poco si siento que hay algo que no lo puedo hacer. ¿Se entiende? ¿Te hace sentido? ¿Se te ocurre algún ejemplo tuyo? No, creo que la música... Bueno, el otro día había un juego, no sé, no voy a acordar el nombre, me pareció un juego súper divertido, en el cual había cartas de preguntas hiper personales. Y pensé, wow, qué moderno, pero qué útil. Y había una pregunta que era justamente, ¿en qué te gustaría ser mejor?
o haber sido mejor en algún momento? Y era una pregunta súper amplia, entonces podía ir como a cosas personales, pero por ejemplo varias personas en ese momento dijeron, me hubiera gustado desarrollar un dote creativo, nunca fui creativo y me hubiera gustado ser más creativo o hacer algo artístico, esto de la música. Yo en su momento dije, me hubiera gustado, o sea, dije dos cosas, dije una más profunda y una menos profunda. La menos profunda era aprender a programar, me hubiera gustado ser mejor programando, es algo que aprendí muy poquito, de costado, más por necesidad que por otra cosa. Pero una parte de mí es como, no sé, igual justo en programar no se da esa sensación de no puedo, simplemente no lo elijo. Pero sí con la música en su momento me hubiera gustado, no sé, tocar el piano. Y definitivamente una parte me dijo, vos no sos una persona que toca el piano. No, sería demasiado. La verdad que no tenés el talento, no se te da, no va a suceder. Ahí está. Entonces, ese sería para mí el disparador de este hábito, ¿no? El momento en el cual encontramos, a mí, quizás yo tengo más de esas áreas, pero por ejemplo a mí me pasa con el tema de los instrumentos musicales, me pasa también con el tema de idiomas. Si yo sé leer, escuchar, hablar inglés perfecto, me siento hiper tranquilo, no siento ni un ápice de temor si vos me decís a partir de mañana vivís en, no sé, en el medio de Estados Unidos, no me preocupa. Pero me pasa que los otros idiomas siempre sentí una barrera muy grande. Si vos me decís alemán, siento que como que me aparece, se dispara ese temor, ¿no? No sé, japonés, se me dispara el temor. Y entonces, ese es el disparador. ¿Por qué atenderlo? Y esa sería quizás la primera pregunta. Yo creo que el motivo para atenderlo es, ya que me interesa mucho tu opinión, pero para mí es muy valioso, y lo veo mucho en clientes, en las mentorías, en las consultorías, es muy valioso ser el tipo de persona que parte de la base que puede resolver un problema y no ser el tipo de persona que parte de la base de que no puede. ¿Viste cuando de repente explicamos, no sé, una app o una metodología para, no sé, para presentar tu producto, tu oferta? Que hay personas que automáticamente se ponen en modo de, a ver, voy a buscar un tutorial, voy a buscar un poco de información, a ver cómo se hace. Y hay personas que su primera respuesta es, no, es que yo no soy tecnológico. No, es que yo no sé vender. No, es que yo soy desorganizado. ¿No? Aparece esa respuesta emocional mucho antes de que hayan visto un tutorial. Sí, y que tiene fundamentos, ¿no?, prácticos o fundamentos en experiencias reales, ¿no? Quizás intentaron en algún momento aprender, quizás le costó, quizás no les es familiar, quizás hay una dificultad muy grande, ¿bien? Pero sí es verdad de que notamos muy seguido que hay ciertas áreas, que no es a lo que probablemente vos estás yendo, pero me parece que está bueno decirlo. Nosotros hemos charlado con los chicos, por ejemplo, que esa área para nosotros fue en algún momento vender. Sí. Por ejemplo, nosotros no sabíamos vender, no conocíamos vendedores. De hecho, no teníamos gente que se dedique a vender en nuestro entorno de... O sea, estoy hablando de 50 personas con las que más tiempo comparto durante mi crecimiento, ninguna vendía. Y llegó un momento en el cual fue, bueno, no es lo que hacemos, no nos sale, no nos es cómodo, pero si no lo hacemos, claramente estamos impedidos en las cosas que podemos lograr eventualmente. Que no es necesariamente lo que pasa con el idioma, a menos que estuvieras en otro país, ¿no? Que también pasa que hay gente que se muda de país y se niega a aprender el idioma, es como, bueno, necesitas aprenderlo. Pero sí es verdad que vemos frecuentemente personas que les sucede, que sienten que algo no es posible, se niegan, esto no se puede, no se puede, no se puede, no lo hacen y terminan de alguna manera limitadas en algunos aspectos de su vida porque no lo pueden destrabar. Que eso creo que es muy importante porque también habla del rol de las emociones en cómo funciona el cerebro, ¿no? Si mi cerebro está estresado porque siente miedo, el aprendizaje es mucho más difícil, ¿no? Una persona que tiene miedo es mucho más difícil que pruebe cosas y por lo tanto es mucho más difícil que aprenda. Si yo tengo miedo a romper la computadora, eso como persona que se maneja muy tranquila con la tecnología, algo que yo noto mucho en otras personas, es que de repente vos le decís, bueno, pero probá con la computadora. Y no, es que no la quiero romper. Uh-huh. No, es miedo, no quiero probar, ni siquiera voy a buscar la solución solo porque tengo miedo de romperla. Con vender podría pasar algo parecido, ¿no? No quiero salir a vender porque tengo miedo que la gente se enoje, ¿no? Aparece el miedo paraliza, el miedo dificulta la resolución de problemas. Entonces, un poco lo que empecé a pensar fue el ser una persona que naturalmente asume que puede aprender lo que sea
es un gran activo en términos de tu vida cotidiana, porque significa que tus chances de que aparezca un momento donde te bloquee el miedo al momento de aprender es muy bajo. Y ahí, de repente, se convierte en una oportunidad muy valiosa o muy interesante cuando encontrás estas cosas que te disparan ese miedo. Porque es una gran oportunidad para reeducar al cerebro. Que hay una nota que me dejé santipuesta es, quizás no tenés que hacerlo la primera vez que sentís eso con una cosa, sino la segunda o la tercera. Porque si un tema ya surgió 2, 3, 4 veces en tu vida, probablemente y todas las veces te generó lo mismo, quiere decir que es un tema que probablemente va a volver a aparecer y también quiere decir que es un tema que nada, te preocupa lo suficiente como para que aparezca. Entonces, ese es el disparador. Detecto este tema. Ya estamos hablando un poco de cuál sería la ganancia. ¿Cuál es un poco el hábito que descubrí que me está sirviendo para enfrentar este tipo de cosas? Es tomar esta área de mi vida y mirarla a los ojos. ¿No? La miro, le doy un abrazo y le digo, hey, si sigue la cosa como va y si me dejo guiar por cómo me siento en este momento, yo me voy a morir sin hacer nada de esto. Me voy a morir. O sea, yo me voy a morir sin haber tocado una canción una vez en mi vida en un instrumento. Entonces, dado que mi vara actual de resultados esperados es tan baja, y dado que este no es un tema en general que sea central a mi vida cotidiana, porque casi todos estos temas de vuelta no son parte de lo que hacemos en el día a día, porque si nos paraliza tanto, en general no lo... Es raro que una persona que tenga miedo a los instrumentos musicales tenga que todos los viernes tocar una canción en un evento, ¿no? Entonces, dado que no tengo una urgencia clara por resolver esto, pero también, dado que tengo unas perspectivas tan bajas, lo que voy a hacer es voy a tomar uno de estos temas y lo voy a taclear en modo 2 minutos por día. La regla esta de los 2 minutos que hablamos hace poco cuando hicimos la serie de hábitos atómicos es 2 minutos, quizás 1 minuto por día. Voy a dedicarle 1 minuto por día a esto. Y lo que voy a hacer es tratar de buscar para el tema que elija una fuente de aprendizaje de un lugar y le voy a dedicar 2 minutos por día. Para un idioma, el típico ejemplo para mí sería empezar a usar Duolingo, ¿no? El Duolingo te lleva. Vos simplemente abrís la cuenta y empezás a hacer cosas, ¿no? Y podés hacerlo con 2 minutos por día, 3 minutos por día. Me pasó, así fue como empecé, en mi caso, fue después del nacimiento de Emma, ahora creo que mi racha está en 670 días. Así fue como empezó mi atacar el tema de aprender otros idiomas. Y ahora me pasa de que sigo con el Duolingo de italiano, 2 minutos por día, durante 670 días. Pero ¿normalmente haces 2 minutos por día o algunos días haces 10 minutos? ¿Y qué tan frecuentemente haces más? No, 2 minutos por día y creo que... ¿Te obligás a cortar a los 2 minutos? No, es más o menos el tiempo promedio que me toma hacer una lección de las que te da Duolingo. Son lecciones relativamente cortas. Entonces, una persona que está dándole con fuerza a Duolingo, de repente va a hacer 10, 15 lecciones en un día. Yo hago una. Tengo configurado mi objetivo diario es una y una vez que haces una te marca la racha como completada por el día, como el control de hábitos. Entonces son 670 días de literalmente 2 minutos por día. Habrá días que habré hecho más. Hay días que termino las lecciones más rápido. De hecho creo que el año pasado mi promedio, te dice a fin de año tu promedio anual era 1 minuto 47 segundos por día en Duolingo. Y eso me ponía creo que en el top 4% de personas que aprenden italiano en Duolingo. Era una cosa así. Pero ¿qué es lo que es muy interesante para mí? Es la curva es bajísima. Si tu riesgo es mínimo, no es disruptivo en tu vida, no te cambia prácticamente nada. Antes de que sigamos con Sí. eso, es divertido pensar de que hiciste más o menos 1300 minutos de Duolingo, metele, desde que empezaste. Sí. O sea que hiciste técnicamente a una dosis de 2 minutos por lección, hiciste casi un curso de 22 horas de italiano. Bueno, Que es mucho más de lo que, hace solo el 4% de las personas. y de hecho, lo que me pasó con este curso de italiano fue, definitivamente no me considero una persona que hable italiano, ¿no? Pero ahora me pasa de que estoy en el día a día y veo palabras y digo, esta palabra viene de tal cosa en italiano, ¿no? O esto significa tal cosa. O si pienso una oración en italiano y trato de como armarla, te diría un 60% de acierto, ¿no? Quizás pongo algo mal, probablemente pongo algo mal,
Pero yo hace 680 días sentía que no, era imposible para mí aprender un idioma nuevo. Porque ya estoy grande y ya a estas edades ya no es tan fácil como cuando sos chico y creciste con un idioma. Y hoy en día me pasa de que después de esa experiencia, que la verdad disfruto y planeo mantenerlo, no sé, hasta que me aburra, pero hoy en día me pasa que ya no siento el temor a aprender idiomas, sino que ahora siento bueno, si quisiera podría aprender otros. ¿Y con qué otro, como para dar otro ejemplo, con qué otro tema lo has hecho? Y ahora lo estoy haciendo con dos cosas, pero voy con la más divertida, que es, lo estoy haciendo con el tema de instrumentos musicales. A Emma le gusta mucho la música, le compramos tipo un ukelele, porque le gustaba tocar la guitarra, pero claro, imposible para un niño tocar la guitarra, entonces le compramos un ukelele. Y Fran, nuestro querido Fran de Cuidar a la Tierra, cuando estuvo de viaje acá por casa, me dijo, el ukelele es un instrumento fácil. Y eso, pensé, esto es exactamente lo que mi cerebro necesita. Bien, entonces tengo instrumento fácil, elegí una canción, que es una canción de Jack Johnson que busqué y había tutoriales, entonces elegí un tutorial, una canción, un instrumento y dije, voy a deconstruir esto. O sea, el tutorial es un video. Es un video. Y lo que hice fue, como para desarmarlo lo más posible, entré y aprendí un acorde por semana y básicamente doy por cumplido el hábito si... Todo esto ni siquiera... Lo que me parece interesante es que no lo había sumado en mi control de hábitos porque lo hacía como medio... como un desafío personal, como un pequeño reto personal. Sí, aparte de pensando en cómo es tener hijos, sí, vas a estar ahí igual. Exacto. O sea, es como una actividad más... Igual vas a estar pensando en actividades para hacer. Es como una actividad más que puedes hacer ahí mientras estás compartiendo. Que para mí era, aparte, muy motivante porque me estoy dando cuenta de que más le gustan los instrumentos. Y no quiero que ella crezca en una casa donde su papá está repitiendo en esta familia no podemos tocar instrumentos. No quiero ser esa persona que ya te pone como la etiqueta de no, es que nosotros esto no lo hacemos, esto no nos sale, ¿no? Quiero, a lo sumo, que ella me escuche y diga como, esto está muy mal y simplemente avance, pero que sepa que se puede y que no lo puede aprender. Entonces, lo que hice fue, descargué, el video venía con una hojita de apuntes, me descargué la hoja de apuntes, me la guardé en el teléfono y una semana practiqué un acorde, otra semana practiqué otro acorde, otra semana practiqué otro acorde, así hasta que hice los 4 principales de la canción. 2 minutos cada día? Sí, quizás menos incluso. O sea, porque es el tiempo que puedo, estando ahí en el ambiente común de casa, agarrar el ukelele, que Emma, aprendí a afinarlo primero, y a partir de ahí, cuántos rasguidos puedo hacer hasta que Emma detecta que estoy con el ukelele y quiero usarlo ella, ¿no? Que está perfecto, y es su ukelele, yo soy el usurpador. Entonces, lo deconstruía simplemente rasguidos por día. Y ahora me pasa de que puedo alternar entre los 4, estoy en esa etapa ahora, alternar entre los 4 rasguidos, acordes. Claramente no soy un experto en esto, pero que puedo alternar entre los 4 acordes relativamente rápido. Y el otro día me pasó por primera vez de hacer como los acordes con el ritmo y sentir la canción. Uh-huh. Y mi cerebro explotó porque pensé, llevo 25 años estoy pensando en mi primer clase de música. Como pensando que esto era imposible de hacer. Y claramente cualquier persona que lo hubiese escuchado de afuera hubiese pensado que sonaba pésimo y no hubiese escuchado nada. Pero fue ese momento donde sentís, como la primera vez que pude leer una frase en italiano y decir, ay, dice tal cosa, qué gracioso. Donde sentís, espera, esto yo pensé que no lo podía hacer, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante porque empieza a haber una recompensa. De vuelta, todo empieza con esa vara muy baja de yo nunca voy a hacer nada de esto. Entonces, cualquier paso que yo dé para arriba es ganancia. Sí, y no es que te van a evaluar, no es que tenés excepto el costo en tiempo, no es que hay ningún problema con que lo hagas mal. No, y creo que es muy interesante porque hay una regla que leímos hace un montón, que siempre lo hablamos nosotros dos, de que tomar una clase de prácticamente cualquier tema en el mundo te pasa de 0 a un 4, porque la mayor parte de las personas nunca toma una clase de un tema. Entonces, si vos tenés una clase encima, tendés a pasar rápidamente como al porcentaje de personas que sabe algo del tema, que ya son pocos, y probablemente si haces un curso sobre un tema, ya automáticamente pasás a un 6 o un 7, ¿no? Si haces como un buen curso sobre cualquier tema.
Y a partir de ahí ya entran los profesionales, las personas que se dedican a los temas, y ahí obviamente sí, tenés que meter muchas horas para lograr resultados. Pero esto me parece muy interesante porque acá ni siquiera estoy buscando eso, estoy buscando pasar del 0 a 0,7, 0,8, 1. Ese salto de 0 a 1 ya me saca de la categoría de personas que no pueden y me pone en la categoría de personas que probablemente con esfuerzo podrían lograr algo con esto, elijo no hacerlo, ¿no? Y ahí hay una recompensa que es muy grande. ¿Cómo haces para manejar tu presupuesto de tiempo para esto? Simplemente llevas o sea, te dejas llevar por lo que tenés ganas de hacer, vas sumando si te pinta y si te pinta lo dejas, o cómo lo trabajas. Yo creo que en este caso, en mi caso personal, hasta ahora venía siendo como una especie de beneficio inesperado de la paternidad. Porque empecé con Duolingo estando con Emma dormida en el cochecito y esperando a que se despierte sentado en una vereda, ¿no? Entonces, tengo este tiempo. Sí, podría ponerme a trabajar con el teléfono, pero yo personalmente no soy mucho de trabajar con el teléfono, no me gusta. Y siento que más vale para mí trabajar 15 minutos en la computadora que trabajar 45 en el teléfono. Entonces, si tengo 15 minutos en el teléfono, prefiero darle 3 minutos a italiano que trabajar 3 minutos porque no lo vale. No, para mí no lo vale. Entonces, empezó así. Lo del ukelele también empezó un poco pinchado ahí por Emma, ¿no? De Emma tocando los instrumentos, yo pensando en esto de, bueno, puedo tocar canciones y ahora le parece que esto está bueno, pero algún día me va a preguntar él, ¿y cómo se hace? Y no quiero ser esa figura de mala información. Entonces también como que el tiempo estaba regalado, entre comillas, porque es una actividad compartida. Pero, por ejemplo, me está pasando ahora con un tema que empecé a notar que me generaba eso es, vos lo mencionaste hace un rato, el tema de programar. A mí, programar de poder hacer una página web desde cero y poner el CSS y toda la pelota, me genera cero resistencia. Pero, si vos decís programar una app, sí se me dispara una parte de, esto es muy complejo, esto no lo podría hacer. Y ahora sí pensé, bueno, podría aplicar esta. Ahora que la detecté el patrón, pensé podría aplicar lo mismo. Entonces me armé un pequeño plancito y le asigné 10 minutos por día, que lo puse conectado con la rutina de mañana, los días que cuando termino mi rutina de mañana todavía tengo tiempo, antes de empezar a trabajar. Entonces esa sería quizás una versión más estructurada. Las otras vienen siendo bastante libres, porque de vuelta se dieron medio que casualmente. Bien. ¿Ibas a decir algo más? No. Perfecto. Entonces, O sea, tengo una pregunta más, pero me parece que puedo ir después de lo que vos me estás diciendo. Entonces, como para dejarlo estructurado, ¿no? Disparador, para quienes lo estén escuchando, es el momento donde detectamos esta área que nos paraliza pensar en hacer algo ahí. Ese sería un poco el punto. Conducta, aceptar que estamos en cero, que nuestras perspectivas con esta actitud son de quedar en cero hasta el momento de nuestra muerte y apuntar a una ganancia de un 0,05, que eso se tomando, fíjense, en todos los casos es un tutorial, una app, un curso, un libro, y decir le dedico 2 minutos por día, 3 minutos por día, no hace falta que sea más que eso. La recompensa yo creo que está en la misma conducta, porque ya desde el momento en el cual acepto que puedo probar estos 2 minutos por día, ya estoy teniendo un cambio bastante fuerte en cómo se siente el tema. Ya estoy como pasando. Creo que mi sensación antes con estos temas era que ese tema tiene control sobre mí. Y en cuanto lo diste vuelta, ¿no? Es como si te vinieran, como en las películas cuando hay dos dibujos animados persiguiéndose y de repente uno se frena, se da vuelta y empieza a perseguirlo al otro, ¿no? Es como que te diste vuelta, lo miraste y ahora vos lo estás persiguiendo al tema. Entonces, creo que tenés una recompensa ahí que es bastante automática. Hay una recompensa mucho más grande en el momento en el cual logras quizás tu primer hito dentro de ese tema. Y de vuelta creo que la gran recompensa es este cambio en nuestra definición personal. Porque si yo me convierto en una persona que sabe que puede aprender lo que sea, eso es muy liberador para pensar proyectos, ¿no? Ya no parto de la base de que estoy limitado por mis conocimientos actuales en ningún área, o por mi personalidad, o por mi genética, o por lo que sea, en ningún área. Obviamente estamos hablando dentro de los límites naturales, ¿no? Pero incluso ahí, o sea, respetando los límites naturales de seguridad, si una persona, no sé, siente que no puede volcar una pelota de básquet en un aro
igual creo que valdría la pena dedicarle 2 minutos por día porque probablemente vas a descubrir algo en Sí, el o proceso. sea, vas a saltar, vas a ponerte en forma. Claro, Claro. mi pregunta final iba por ese lado, ¿no? Porque, o sea, hay muchos pequeños beneficios, ¿no? Directos en términos de, no sabía italiano, ahora sé italiano. Si voy a un menú italiano voy a poder leer lo que me están diciendo. O Ese es mi meta. El día que yo pueda entrar a un lugar, recibir el menú y pedir sin tener que hacer, no necesito nada más. Pero si logro completar esa acción, ese día me retiro de él. claro, o aprender a programar. Pero digo, ¿qué otros beneficios has encontrado de la actividad más allá de estos beneficios súper puntuales? Yo creo que diría, uno es divertido, porque te ponen en una posición un poco, lo voy a decir como de niñez. No, en la niñez vos no sabes nada y todos los temas los tenés que empezar desde cero. Y los perseguís por tu propia curiosidad. Claro, entonces como que te obliga a ponerte en un lugar de juego un poco con el tema, porque de vuelta estás partiendo de la base de que tu otro escenario es no obtener absolutamente nada, entonces no hay un cuestionamiento de eficiencia en el tema. Entonces creo que eso lo hace muy divertido. Después otra cosa que he notado es que las personas a tu alrededor te miran distinto. Porque, claro, o sea, sin querer podés, si haces esto me imagino durante muchos años, porque, por ejemplo, me pasó un poco también con el tema de aprender a andar sobre una tabla en el agua. De vuelta, crecimos en un lugar donde eso no se hacía, no había agua cerca, entonces me generaba temor. Y de repente, no sé, podés en un par de años pasar de situación normal a, qué gracioso, puede decir una frase en italiano, tocar media canción en ukelele y andar en una tabla, ¿no? Quizás todo esto debería terminar en andar en una tabla tocando una canción en italiano en el ukelele. Claro. Y eso genera como una percepción también a tu alrededor, y también algo que empecé a notar es que invita a las personas a probar cosas nuevas también. Entonces, lo que noté es, a nivel personal, mucha diversión, a nivel entorno, invita a las personas también a probar, porque vos estás aceptando hacer el ridículo, decir cosas graciosas, estás haciéndolo simple, entonces eso invita a las personas a tu alrededor también. Y en el trabajo lo que noté es una tasa mucho más baja de resistencia a proyectos complejos. Uh-huh. Lo noté en... bueno, sí. O sea, de hecho, literalmente lo pensé. El otro día estábamos conversando con Santi de unas ideas para el año que viene. Y había una en particular que se sentía grande y compleja. Y una parte me pensó, bueno, pero si puedo aprender italiano, Claro. puedo hacer Bueno, esto. creo que ese no es menor, ¿no? Te vas dándole a tu cerebro experiencias positivas de que sos capaz de resolver problemas, ¿no? Exacto. Así como cuando vos sentís, no sé si voy a poder con algo, vos puedes mirar para atrás y decir, bueno, cuando me encontré con situaciones que pensé que no podía resolver, las resolví. Es como que estás generando muchas de esas y es mucha evidencia para tu cerebro. Ok, sí puedo, lo cual probablemente trabaja sobre tu autoestima, trabaja sobre, yo diría también, quizás tu capacidad de relacionar temas que no están relacionados, ¿no? Tener este conocimiento contextual o este conocimiento general de distintas cosas te permite, porque la programación tiene que ver con la matemática, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la lógica, los idiomas tienen que ver, o sea, todos los idiomas tienen que ver. Entender dos idiomas te hace pensar del origen de las palabras y de dónde viene, porque entonces... ¿Qué cosas son comunes? ¿Qué cosas son diferentes? Claro, ¿qué piensan las personas? ¿No? Siempre está los esquimales tienen 90 palabras para el hielo, ¿viste? Decía, qué interesante. Bueno, es un aprendizaje extra que está bastante bueno. Y de un dato random que me acordé. Recién cuando estabas hablando de todo esto, pensaba que si vas incluso por el lado del ego y de generarte sentirte cool, me acordaba de la publicidad de la cerveza 2X. ¿Te acordás de El hombre más interesante del mundo? Sí. Y en realidad era toda una publicidad de un hombre más interesante que decía que tomaba cerveza 2X. Pero cuando caracterizamos a lo que se considera socialmente como el hombre más interesante del mundo, es un tipo que había competido en las Olimpiadas, después cazaba leones, después hacía tal cosa, ¿no? Y de repente, los casos reales de esas personas son personas que... Porque, por ejemplo, me acuerdo un podcast que escuché hace poco de un investigador de National Geographic que además había competido en las Olimpiadas y además había hecho... Y vos decís, bueno, esas personas que viven vidas tan memorables generalmente tienen muchos hitos y muchas veces pensamos que es imposible llenar una vida de tantas de esas cosas, pero en realidad si vos decís, bueno, en realidad sí hice todas estas cosas, pero no es que dediqué años a cada una, sino que
hice todo a la vez o todo por partes de a 2 minutos por día. Que yo creo que eso es, para nosotros, un gran aprendizaje que tuvimos con los años. Porque creo que para mí la primera vez que lo experimenté muy fuerte fue cuando leímos la semana laboral de 4 horas. Pero aparece una lista, ¿no? Aparece una lista de 200 cosas que una persona hizo y vos decís, Dios santo, ¿cómo hizo tanto? Y cuando te sentás a tratar de desarmarlo, casi siempre lo que pasa es que hay alguna de esas cosas que sí la hizo en un nivel muy profesional, muy alto, y otras que en parte quizás apalancadas por esa principal, ¿no? Que le permitió, le abrió puertas. Otras que en realidad quizás las hizo en niveles mucho más básicos. Pero como uno, creo que eso pasa, uno cuando crece, de alguna manera te empezás a autoencasillar, ¿no? Como un tipo de personas que hace estas cosas. Te empezás a encasillar y empezás a sentir que hacer cualquier cosa fuera de eso va a ser tanto trabajo como hacer lo que haces en tu día a día. Y en realidad, o sea, genuinamente es gracioso pensar el proyecto complejo de Superhábitos lo puedo hacer porque aprendí italiano, porque en realidad todo lo que hicimos hasta ahora en Superhábitos es mucho más complejo que aprender italiano, infinitamente más complejo. Y por eso creo que el componente de este tema es la emoción. Ese es el componente más, tu ganancia central, es el detectar que el miedo, ese miedo que aparece, es probablemente, hay una palabra en inglés, engañoso, iba a decir misleading, que es una palabra en inglés, es muy engañoso. No es necesariamente una señal de qué tan difícil es hacer algo, tanto como de alguna forma una respuesta aprendida que tenés de muchos años atrás. Creo que más temprano estaba tratando de encontrarle un nombre más cool que aprendizaje terapéutico. No sé si se te ocurre alguno a vos. No, creo que... Ahí está, perdón. Creo que aprendizaje terapéutico, sí, no sé. Es obvio que hay uno mejor. Igual, escuchándolo, se me ocurre algo así como, no sé, microdosis de aventura, ¿entendés? No sé, algo más sexy. Microdosis de aventuras es un muy buen nombre. Sí. Bien, me gusta más el tuyo. Gracias. No, igual sigue siendo malo. Creo que probablemente si le damos vueltita. Bueno, pueden contarnos en los comentarios si se les ocurre alguna variante, porque definitivamente se podría hacer mejor. Sí, pero bueno, yo creo que eso es de alguna forma te expones de alguna manera a estas cosas que antes te resultaban barreras imposibles y empezás a reprogramar el cerebro, como decías vos, y ahí se abren un montón de cosas que creo que vale la pena, de vuelta, explorarlo de a poco cuando detectás un tema que te genera esa resistencia, porque el quebrar con la resistencia es mucho más importante que tocar bien la canción, ¿no? Lo más importante es eliminar esa etiqueta que uno se puso en algún momento de yo no puedo esto, porque empieza tu cerebro a cuestionar todas las otras etiquetas. Y como decís vos, si yo me sentara a escribirlo y tratara de escribirlo cool, ¿no? en un libro de mira todas las cosas que hice, efectivamente sonaría muy interesante. Y si uno sigue haciendo esto durante 10, 15 años, podrías escribir algo que suene muy loco para una persona, que sea muy loco para una persona promedio, pero que además suene como imposible, pero en realidad no es imposible, es microdosis de aventura. Bien, perfecto. Mati, ¿algo que decir, sumar? Final. Me gustó, creo que me voy problematizado, no problematizado mal, sino problematizado como pensando, bueno, en qué áreas de mi vida podría incorporar, qué actividades tengo dando vueltas. Así que siempre que escucho un podcast y me voy con una idea que me sirve, así que creo que definitivamente sirve. Bien, pero lo importante es si les sirve a ustedes que están del otro lado, así que pueden contarnos y hacernos saber que les sirvió, dejándonos una reseña en Spotify. Lo que tienen que hacer es ir en su aplicación de Spotify, tanto puede ser desde su celular o desde su celular Android, o iPhone. Buscan el show de Superhábitos, le van a salir 5 estrellitas abajo, hacen clic y pueden elegir 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Hacernos saber que este nuevo hábito que trajo Mati les sirvió, les gustó. Por pronto, Mati, muchas gracias por todo tu conocimiento. Gracias a vos, Santi. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Por lo pronto, nos vamos a estar escuchando el próximo lunes en el episodio, si no me equivoco, 475 del show de Superhábitos. Chau, chau.